Bienvenidos a Dan BR. Si te dijera que el Santo Grial fuera el Santo Sudario, o llamado Sudario de Turín, ¿qué tal si todo lo que creíamos sobre el Santo Grial estuviera equivocado? ¿Y si no se tratara de una copa, sino de algo mucho más profundo, como el Santo Sudario? Hoy, en Dan BR, vamos a explorar una teoría única en el mundo, que desafía las ideas tradicionales y descubre los orígenes de esta legendaria reliquia. Primero nos preguntaremos, ¿qué es el Santo Grial? Cuando hablamos del Santo Grial, la mayoría de nosotros pensamos en una copa sagrada, aquella que Jesús usó en la última cena y que supuestamente se utilizó para recoger su sangre en la crucifixión. Pero, ¿sabías que esta idea nunca aparece en la Biblia? El concepto del Grial como una copa fue inventado por escritores medievales y popularizado por artistas en siglos posteriores. El Grial no es una reliquia histórica que haya sido vista o registrada. Es una creación literaria. La idea de que el Santo Grial es una copa proviene principalmente de las leyendas artúricas y los romances medievales, en particular, de la literatura escrita entre los siglos XII y XIII. Aquí están los principales orígenes de esta interpretación. Veamos estos 5 puntos. Primer punto. Chrétien de Troyes y el Perceval del año 1180 aproximadamente. La primera mención conocida del Grial aparece en el poema Perceval, o el cuento del Grial, escrito por el poeta francés Chrétien de Troyes. En esta obra, el Grial es descrito como un objeto sagrado que aparece en un banquete, pero Chrétien no especifica que sea una copa. De hecho, su descripción es ambigua. Segundo punto. Robert de Boron y el Joseph d'Arimathie en siglo XIII. El escritor francés Robert de Boron fue quien estableció la conexión entre el Grial y el cristianismo al relacionarlo con la copa de la última cena. Según su versión, José de Arimatea utilizó la copa para recoger la sangre de Cristo cuando fue bajado de la cruz. Esta idea consolidó la imagen del Grial como un cáliz y lo vinculó directamente con la crucifixión. Tercer punto. El ciclo de la Vulgata y las leyendas artúricas. En las leyendas artúricas posteriores, el Grial aparece como un objeto de búsqueda espiritual por parte de los caballeros de la Mesa Redonda. Aquí, la narrativa se mezcla con elementos cristianos, y el Grial se convierte en una metáfora de la comunión divina y la pureza espiritual. Estas historias refuerzan la idea de que el Grial era la copa utilizada por Cristo en la última cena. Cuarto punto. Influencias simbólicas y teológicas. La copa, como símbolo, tiene una fuerte carga espiritual en el cristianismo, ya que está asociada con el sacramento de la Eucaristía, donde el vino representa la sangre de Cristo. Esta conexión ayudó a que la idea de un cáliz como Grial se popularizara y fuera adoptada por la tradición religiosa y cultural. Y quinto punto. El Grial en la cultura popular. A lo largo de los siglos, la idea del Grial como copa se reforzó en la cultura occidental gracias a obras literarias, películas y mitos populares, como la ópera Parsifal de Richard Wagner y películas como Indiana Jones y La Última Cruzada. Aunque históricamente la idea del Grial como copa es dominante, no hay evidencia bíblica ni arqueológica que lo confirme. En conclusión, estas historias, que mezclaban cristianismo y mitología, fueron adornadas por artistas que representaron al Grial como un cáliz, reforzando la idea en la imaginación colectiva. Pero fuera de estas obras, nunca ha existido evidencia física de una copa sagrada. Ahora, veamos la conexión de José de Arimatea con Jesús, ya que él es la fuente principal de este enigma. Según estas leyendas, José de Arimatea habría utilizado la copa de la última cena para recoger la sangre de Cristo mientras estaba en la cruz. Pero pensemos en esto. ¿Cómo habría tenido José esa copa en sus manos? En lo concreto, la Biblia no menciona que José tuviera la copa de la última cena. Lo que sí registra es algo muy tangible. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz y lo envolvió cuidadosamente en un sudario de lino antes de colocarlo en su propio sepulcro. Esto está escrito en los Evangelios, y es un hecho documentado, que a José nunca se le vio con una copa, ni nada recogiendo la sangre de Jesús. Revisemos qué nos dice el Evangelio. En la Biblia. El Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60. Dice. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. En el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 43 al 47, dice.
José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo del 50 al 53, dice, había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo, ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. En el Evangelio de Juan, capítulo 19 versículo del 38 al 40. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó trayendo un compuesto de mirra y áloes, como de 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Este es en el único evento descrito por la Biblia donde se menciona a José de Arimatea. Ahora hablemos del momento de la crucifixión, ya que según en la historia del Sagrado Grial, José de Arimatea se presenta con esta copa, para recoger parte del sangrado de Jesús. Lo que sabemos según la Biblia. Primero, las personas mencionadas directamente en la crucifixión de Jesús son María, madre de Jesús; María Magdalena; Juan, el discípulo amado; y otras mujeres que habían seguido a Jesús, como María, madre de Jacobo el menor, y Salomé, descritos en el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 40. Después podemos mencionar la multitud y soldados, ya que había un grupo de personas observando desde la distancia, incluyendo otros seguidores descritos en Lucas capítulo 23 versículo 49. Y los soldados romanos encargados de la crucifixión que estaban presentes y cerca de Jesús, momento descrito por Juan en el capítulo 19 versículo del 23 al 24. Entonces, desde el punto de vista de las restricciones de proximidad, los evangelios no mencionan explícitamente que hubiera restricciones para acercarse a la cruz. Sin embargo, es probable que la seguridad estuviera controlada por los soldados romanos, limitando el acceso de forma práctica. En conclusión a este hecho de la crucifixión, las personas mencionadas específicamente como cercanas a Jesús en la crucifixión son las mujeres y Juan, pero esto no implica que fueran los únicos autorizados a estar allí. Otras personas, como José de Arimatea, aunque no aparecen en el relato de la crucifixión, seguramente estaban al tanto de los acontecimientos y observando lo que sucedía. Ahora recordemos que, en ese momento José de Arimatea, aún seguía a Jesús secretamente según el Evangelio de Juan. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero seguía a Jesús en secreto por temor a los líderes religiosos judíos. Lo dice Juan en el capítulo 19 versículo 38, ya mencionado anteriormente. Ahora veamos por qué José de Arimatea era un discípulo secreto. Aunque José creía en Jesús y esperaba el reino de Dios, lo hacía discretamente debido al riesgo que corría al ser miembro del Sanedrín, el consejo judío que condenó a Jesús. Ser identificado abiertamente como seguidor de Jesús podría haber tenido consecuencias graves, incluyendo la pérdida de su posición o incluso persecución y muerte. Ahora su acto valiente fue que, a pesar de su temor inicial, José mostró un acto de gran valentía y fe, al pedir públicamente el cuerpo de Jesús a Pilato, identificándose así como su seguidor. En la Biblia José de Arimatea es descrito como un hombre bueno y justo en Lucas, capítulo 23 versículo 50. También se menciona que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Descrito en Lucas capítulo 23 versículo 5, lo que implica que no estuvo de acuerdo con la decisión del Sanedrín de condenar a Jesús. En conclusión, José de Arimatea no se presenta en ningún momento más que para reclamar el cuerpo de Jesús y darle santa sepultura. No tiene un alcance con la copa de la última cena, con la que se relaciona el Santo Grial, ya que en la última cena, solo estaba Jesús junto con sus 12 apóstoles, en una reunión reservada.
Tampoco en la Biblia se le menciona junto a Jesús en la crucifixión. Su aparición es después de la crucifixión con una sábana de tela de lino con la cual cubrió el cuerpo de Jesús. El sudario que cubría el cuerpo de Jesús es una prenda fundamental el cual está presente en la resurrección de Jesús, si lo vemos desde la perspectiva tangible de lo que estaba ahí, junto a Jesús en el momento de la resurrección, era el sudario que lo cubría. Veamos la Biblia en Juan capítulo 20 versículos 6 y 7. Entonces llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y ahora veamos en Lucas capítulo 24, versículo 12. Nos dice, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a su casa, maravillado de lo que había sucedido. Desde esta interpretación, los evangelios indican que los lienzos y el sudario permanecieron en la tumba vacía, cuidadosamente colocados o doblados, como una señal de que Jesús había resucitado. Esto refuerza la idea de que el sudario no desapareció con Jesús, sino que fue dejado atrás como un testimonio de su resurrección. Ahora profundicemos en la conexión del Santo Grial con el Santo Sudario. Si el Santo Grial como una copa es un mito, ¿podría el Santo Sudario ser el verdadero Grial? Esta tela, que según la tradición envolvió el cuerpo de Jesús, tiene marcas y manchas de sangre que podrían simbolizar la conexión directa con su sacrificio. Sabemos que durante las cruzadas, los caballeros templarios buscaron reliquias sagradas. El Santo Sudario es y fue lo que se ha mantenido y consagrado por la Iglesia tras el descubrimiento de esta prenda atesorada, y dejada por los caballeros cruzados oculta y bien mantenida, llegando a la Iglesia del Virrey en Francia. Pero ¿por qué consagrar una manta sin saber su procedencia? Esta información nunca la sabremos. Pero sí sabemos, que si no fuera por la fotografía tomada por Segundo Pía, esta manta sagrada y lo que significa no se hubiera conocido. Y si nos preguntamos, quizás los caballeros cruzados y templarios consideraran el verdadero Santo Grial, no como una copa, sino como el objeto que porta la sangre de Cristo de manera literal. Es lo único que se ha descubierto el día de hoy, que contiene huellas de esto es el Santo Sudario. Para todos el Santo Grial representa la búsqueda espiritual, la conexión con lo divino. Y si miramos al sudario, este también cumple ese propósito. No solo nos recuerda la muerte de Cristo, sino que también es testimonio de su resurrección. Si el Grial es el símbolo supremo de la fe, ¿qué mejor objeto para representarlo que el sudario, impregnado con las huellas de su sacrificio? El Santo Grial ha capturado la imaginación de generaciones, pero es importante recordar que, como copa, es una creación literaria y artística, no una reliquia histórica. En cambio, el acto registrado en la Biblia es el de José de Arimatea envolviendo el cuerpo de Jesús en un sudario. Quizá el verdadero Grial nunca fue una copa, sino algo más poderoso, el Santo Sudario. Esta es nuestra teoría, y es una teoría única que te hará reflexionar, aquí en Dan BR. Como resultado de una investigación profunda tanto de lo que se ha estudiado y se dice sobre el Santo Grial y de lo que realmente existe, del sudario de Turín o sábana sagrada. Podríamos decir y concluir, que el Santo Grial es la sábana santa o sudario de Turín. Esperamos que esto te haga reflexionar, y nos des tu opinión, sobre nuestra teoría. Únete a nuestro canal, tenemos mucho más que descubrir. Hasta pronto.